de formulación de proyectos. Entonces, para ayudarles a los semilleros con ese proceso, si tienen ideas, si creen que se les puede aportar de alguna manera. Lau, que ya ha hecho tesis de grado y que ha dirigido semillero, pues le encargo por ahí si ve ideas y cosas en las que este semillero pueda avanzar. Listo, Sarki, ahí, no sé, ahí la estamos viendo. Perfecto. Vale. Bueno, buenas tardes para todos. Yo creo que pues vamos a empezar como más o menos describiendo el tema pues de la investigación, pues para los que de pronto no sepan, pues nos pueden ir como ayudando con el desarrollo. Bueno, el título sería La relación entre la luz y el emplazamiento como herramienta de organización urbana vecinal en la localidad de Oz. Bueno, como problema de investigación, en la localidad de Bosa se evidencia una alta cantidad de espacios residuales obstaculizados y carecen de relaciones visuales y espaciales que afectan la vinculación y acceso del peatón con el entorno urbano. Asimismo, es necesario remarcar que estos espacios residuales suelen ser oscuros y son el resultado del crecimiento informal acelerado que ha tenido la localidad. Todo esto es propiciado desde la falta de exploración del potencial de la luz como herramienta para diseñar espacios polivalentes partiendo desde la escala vecinal. En vista de estas problemáticas se plantea la pregunta, ¿cómo la relación entre la luz y emplazamiento pueden ser una herramienta para proporcionar una organización espacial en la localidad de Bosa? Como ven, empezamos a resaltar algunas ideas con la intención de desglosar y a partir de esto recoger información para el mapping. Bueno, como objetivo general, pues básicamente es lo mismo del título, para no, digamos, extendernos tanto. Los objetivos específicos, las tres ideas principales que tenemos son caracterizar, contrastar y experimentar, caracterizar los tipos de emplazamiento de la localidad de Bosa y los espacios residuales resultantes, que es lo que es visible en el momento. Lo segundo será contrastar a partir de la luz la segmentación de los espacios urbanos, que sería lo que no está visible como a simple vista, digamos. Y experimentar con el emplazamiento en búsqueda del acceso a la luz como el primer material natural. A partir de lo que les había mencionado de recoger, desglosar la investigación, para asimismo dar a conocer lo que es visible y no visible a partir de lo que nos había explicado el arquitecto Fabio, de interpretar, encontramos como estas 6 problemáticas que queremos resaltar en el mapping y cómo afecta el hecho de habitar y las actividades. Entonces, como ya lo habían mencionado, alta cantidad de espacios residuales, los espacios suelen ser oscuros, el crecimiento informal acelerado, obstaculización y la rigidez tradicional de vivienda, que es claro en toda la localidad. Para el hecho de interpretar, empezamos encuadrando la problemática. Cuando realizamos el pitch junto con mi compañera decidimos tomar Voz a Brasilia como punto central de investigación. Cabe aclarar que pues en la localidad de Bosa existen 280 barrios, que el 63% son legales. Entonces, lo que pensamos hacer es crear como núcleos que permiten dar a conocer la problemática y espacios que sean necesarios remarcar. También la manera en que fluye la luz y se disponen en las distintas topologías, relaciones, cómo afecta el hecho de habitar en la localidad. Aquí solamente tomamos una imagen de algunos de los barrios que están más cercanos a Bosa Brasilia, como son las Margaritas, el Porvenir, la Libertad, que son los barrios como de más importancia y los que más encontramos como las problemáticas, aunque es en toda la localidad. Bueno, pues una de las ideas con las que queremos como empezar y que queremos plasmar es empezar como a realizar la información y analizarla por medio como de axonometrías explotadas. Entonces esto yo creo que nos permite como analizar las capas de las diferentes, digamos de alguna manera involucrar los objetivos y analizar por capas los sectores. Y eso pues nos va a permitir como crear una estructura de organización y representación que sea más entendible pues, para las demás personas. Digamos que con nuestra Eh, compañera,
Ay, perdón. Sigue, Con tranquila. esta, con esta compañera lo que queríamos es hacer como una estructura por capas, tipo Leupen, pero en nuestra investigación. Entonces, ay, es que no me deja abrir. Un segundo. Como primera idea, lo que queremos hacer es un levantamiento en SketchUp de zonas afectadas por la luz y el emplazamiento, junto con sus correspondientes vistas ampliadas. Algo que ustedes nos mencionaban era empezar a clasificar. Entonces, en los mapeos, el acto de representación de aquello no visible, entonces como altura, ocupación, norma, taxonomía, y nosotros hacer más clasificaciones de las actividades y cómo se ven afectadas. Como un espacio está previsto para algo, pero por el tema de la luz, o sí, por la incidencia, afecta y se crean otro tipo de actividades. También como segunda capa, pensamos en la representación de cómo permea la luz al espacio público, colectivo y privado. Como tercer capa, cómo la luz afecta a las actividades para las que estaba dispuesta un espacio. A partir de todo lo que llevamos investigando, queremos llegar al cómo debería ser la luz, la relación entre la luz y el emplazamiento. Crear vistas ampliadas de algunos sectores, cómo se comportan las personas de acuerdo a las variaciones de la luz en un espacio. Y por último, algunas imágenes que queremos proponer como perfiles programáticos, algunas unificaciones, las trayectorias solares, y es como lo que tenemos por el momento de graficar, de ideas que queremos graficar. Y ya eso sería todo. Listos. No, está muy bien. A mí me parece que hay muchas ideas ahí que están como chéveres. No sé si alguno de los profesores quiere contar algo. Si alguno de los profesores tiene alguna idea. ¿Por qué no se devuelven a la primera diapositiva? Por favor? No sé, profes, si alguno quiere decir algo, hágale. Se puede salir de esa vista pantalla total. Es que Ok. le quería proponer, le quería pedir un favor. En su explorador puede buscar una vaina que se llama efecto Moiré, se escribe. Efecto Moiré. Y Ya, ya comparto toda la pantalla. listo, tranqui. Listo. Efecto Moiré, ese. Entonces, y ahora sí las imágenes podría ser. Bueno, entonces el efecto Moiré es un efecto que se produce cuando uno cruza dos mallas que tienen este tipo de, ¿cómo diríamos? Efecto, esta calidad visual, que es que están hechas por tramas de líneas, ¿sí? Entonces, cuando las tramas de líneas se sobreponen una sobre la otra, eso da un efecto de interferencia de una cosa sobre la otra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la 1, 2, 3, 4, en la cuarta de arriba, en la cuarta de izquierda a derecha, ahí, por ejemplo, se ve que el efecto muere, no, en la otra, su otra derecha, la que está, esa. Ahí se ve que el efecto muere no solo se da entre tramados negros, sino que uno puede sobreponer distintos colores. Y esa sobreposición de los colores le produce los efectos. ¿Listo? Esto es importante porque eso es una cosa que se hace en Photoshop y que ustedes podrían aprender en Photoshop. Entonces ahora devuélvase a la presentación que nos estaban haciendo y miremos, bueno, lo de sus objetivos me parece súper claro, pero yo veo que hay como dos temas que ustedes están persiguiendo, que son dos temas que están separados. De un lado, mencionan lo de los espacios residuales, ¿sí? Entonces, digamos que ese es un tema que si me preguntaran a mí, yo no soy experto en urbanismo, aunque maldita sea, tengo una profundización en urbanismo en mi diploma de grado, no sé por qué. Eh, a mí me parece que los espacios residuales son un problema del diseño y del capitalismo Ujú. que cuando trata de unificar las unidades de vivienda no es muy bueno para adaptarse a las formas irregulares de ciertos lotes. Digamos que ese problema lo veo hacia allá y creo que está emparentado es con la ocupación. Yo les diría, ese primer objetivo está dirigido a la ocupación. Pero la pregunta de ustedes es súper puntual en torno al emplazamiento. Entonces yo les diría, el primer verbo es caracterizar los tipos de emplazamiento con relación a la luz. ¿Listo? Ok. Entonces, con relación a la luz, ¿cuáles son los tipos de emplazamiento? Entonces, ahí tenemos que, no sé, un día nos ponemos una cita en la universidad
Un día nos ponemos una cita aquí en Google, en Meet, perdón, y yo les explico más o menos cómo es el problema de la radiación solar. Durante muchos años fui profesor de bioclimática y creo que les podría guiar un poco en torno al tema. Entonces es el problema de la dirección que tiene el sol respecto a cómo ponemos los volúmenes para la luz solar. ¿Listo? Hay unos libros, si me escriben un correito, yo les voy a poner aquí uno, se llama Edward Mansay, se llama el autor. ¿Listo? Okay. Es un libro que es un libro básico de bioclimática que explica muy bien, en mi opinión, lo del sol. Hay un libro clásico de arquitectura en Colombia que es el Arquitectura Bioclimática de Víctor Olgiay. Se los voy a poner ahí también. Olgiay, creo que se escribe así, si no me equivoco. El profesor Olgiay es un profesor, creo que es belga, pero se casó con una colombiana y terminó viviendo en Cali. Y en ese transcurso él hizo los mapas solares de varias ciudades de Colombia. Creo que ahí hay una base para empezar a analizar cómo es el tema de la luz. Entonces yo les diría, el primer tema es la luz. Lo que no es visible es la luz, como está muy bien en el segundo objetivo. Ahora, ¿qué es lo visible? Yo diría, lo visible son los volúmenes emplazados en planos de masas. Y lo que es visible Okay. también es la sombra que arrojan. ¿Sí? No es visible planimétricamente. En eso creo que esta investigación me parece muy buena. Entonces, lo que vamos a hacer es algo sobre algo que no es visible planimétricamente, que es la luz. Ahora, si uno fuera a hacer una textura moiré como la que les decía ahora, ¿de qué sería contra qué? Yo creo que está en el tema de la actividad. Cómo la actividad se ve impactada por la sombra, por la luz, por el reflejo. Hay varios tipos de incidencia que tiene la luz en los entornos urbanos. No es solo la incidencia directa, que es la que llamamos radiación, sino que hay otras, ¿no? Cuando la luz pega en objetos, cuando los edificios son muy, muy altos y arrojan sombras sobre los demás edificios. Bueno, hay una cantidad de vainas que ahí podrían ser importantes para su investigación. Pero yo sí creo que el primer objetivo hay que cambiarlo un poco. Yo diría que al caracterizar los emplazamientos les van a salir los espacios residuales. Esos salen solitos. Okay. Después el tema de la luz me encanta. Y por último, experimentar con el emplazamiento. Uy, qué objetivo tan bacano. En estos días con el profesor Sergio, que está por ahí conectado, estábamos hablando de la necesidad de replantear los talleres, los laboratorios de tesis, que son dos que tienen que hacer ustedes para graduarse. Y esto me parece perfecto porque entonces, si uno dice voy a experimentar con el emplazamiento en búsqueda del acceso a la luz, pues lo que tengo que hacer es muchas maquetas, impactarlas con luz. Necesitamos unas lámparas que boten una luz muy paralela, mirar cómo le pegan a los objetos, experimentar qué pasa si cambio la cubierta, qué pasa si cambio la forma, qué pasa si cambio el emplazamiento. Pero ustedes ya dijeron no, lo de nosotros es el emplazamiento, que es una característica que tiene que ver con la ocupación predial, que fue el tema este año del programa, que me parece que es un tema súper acertado porque nos pone problemas como este en primer plano. Ahora pases a la segunda. Entonces, en la cuarta, perdón. En la cuarta diapositiva ya tienen ustedes qué van a observar. Entonces, ¿qué vamos a recoger información? Vamos a recoger información, pero entonces miren que aquí, al aclarar el tema de la luz, pareciera que hay dos mappings. Un mapping está relacionado con la ocupación que tienen las viviendas de la manzana y otro mapping está orientado a ver cómo la ocupación en las manzanas produce espacios residuales. ¿Sí? Y ese es un mapping. Y me parece que sería un mapping encantadorcísimo, donde uno dibuja Bosa y en vez de, ahora que está de moda Bosa por lo del señor este Oviedo, ¿se puede pasar la diapositiva 6 por si uno dibuja Bosa y se encuentra con que esto es Bosa, que son estas manzanas que son muy de la vivienda obrera de los años 60, 70, de vivienda que se esperaba que fuera por autoconstrucción, pues uno dice, vea, ahí no hay espacios residuales. ¿Dónde? No hay ni uno. Pero cuando uno mira con más detalle, los espacios residuales resultan del emplazamiento de vivienda seriada, que es una vivienda posterior, es la vivienda, entonces devuélvase por favor, qué pena ponerla en estas, a la 4, que son Sí. las dos imágenes que tienen en el centro. Generalmente cuando se hacen Sí. esos bloques de vivienda es cuando aparecen los espacios residuales. Entonces hacer ese mapa de Bosa no a partir de la ocupación predial, sino de únicamente los trocitos de espacios residuales.
Y después de hacer los trocitos de espacios residuales, mirar cuáles son las actividades que se producen en ellos. Entonces se va a ver el problema de las basuras, se va a ver el crecimiento informal, que yo creo que es una ocupación informal, no es un crecimiento, pero bueno, por la imagen. De pronto es que la imagen no corresponde a la idea. Se ve este obstáculo en las vías y a partir de eso uno puede hacer un mapping súper bonito de cuáles son los problemas, ¿sí? Pero miren que hasta ahí el único que está relacionado con la luz, o bueno, no el único, yo diría, los espacios suelen ser oscuros, está relacionado con la luz. La rigidez de la tradicional de la vivienda puede estar relacionada con la luz. Y les diría, la obstaculización tiene que ver con la luz, en parte con la luz y en parte con la actividad. Pero bueno, eso es algo que uno puede ir precisando. Pero aquí esto está muy bien, me parece que está muy bien lo que nos plantean. Ese sería el extracto. Entonces vamos a extraer del mapa tradicional de la ciudad estos lotecitos chiquiticos que quedan cuando se emplazan los grandes bloques de vivienda. Sí, quedan sueltos, entonces nosotros los vamos a analizar y vamos a hacer, les vamos a contar Bosa a partir de los residuos que dejó la vivienda masificada, digamos así. Entonces pásese a la siguiente imagen. Que la siguiente imagen, la 5, era el encuadre, ¿cierto? Yo les diría, bueno, aquí el encuadre parece ser la localidad, parece que es un encuadre por UPZ. Es un poco extraño, pero esa silueta que está en rojo parece un niño gritando mirando hacia la derecha. ¿Alguien más lo ve? Es terrible. Pero bueno, en lugar de hacer este plano, entonces lo que uno necesita es ir a trabajar en campo. A mí me preocupa un poco por el lugar en el que está, porque está bien al lado de San Benito, ¿cierto? Ojo con bajarse allá solas, ojo con el recorrido de la ciudad. ¿No? Hay que cuidarse un poco de no dar boleta con la cámara ni con el celular por fuera. Pero entonces vayan buscando los espacios residuales, por ejemplo. O vayan buscando la luz y la sombra. Yo les diría, pues si ustedes viven ahí, creo que ustedes viven ahí, ¿cierto? ¿O no? ¿Estoy equivocado? Yo. Listo. Pues váyase dando vueltas por su barrio, buscando la luz y la sombra, que era el primero. Y en lugar de decirnos, mire, vos a Brasilia está aquí, vos a aquí, Kennedy va allá, lo que nos va a contar es el problema de la luz se extiende de dónde a dónde. Porque pues claro, el problema de la luz impacta a todo Bogotá, pero es obvio que usted tiene un interés en la luz, en la relación que hay entre la luz y unos espacios que son oscuros. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están en esa localidad? ¿Dónde están cerca a su casa? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Y hasta que habrá un momento en que esa cualidad del espacio de luz, del espacio de sombra, del espacio tal, desaparece y lo que aparece es el cuadro, el mapping. Y aparece el límite de su investigación, que de pronto es grandísimo. Porque pues yo vivo en Chapinero, que es lejos, bastante lejos, yo diría que es en el otro lado, es en el otro costado, es en el costado oriental. Y pues aquí también, yo vivo en un apartamento que le entra la luz como un minuto al año. Fue intencional que yo escogiera vivir acá porque odio el sol, pero si uno hiciera el mapa de eso, de cuándo las cosas están bien y cuándo están mal, uno buscando los lugares de sombra podría llegar hasta Chapinero desde Bosa, entonces no, debe haber una cualidad particular en Bosa y esa cualidad es la que toca buscar y esa cualidad particular de la luz es la que nos va a decir qué tan grande es el mapa que ustedes están haciendo. Entonces, eso está bien. El de la derecha me parece muy bonito porque, pues como imaginario, nosotras nos imaginamos que esto nos va a salir aquí, así, porque ustedes producen núcleos, dicen, de pronto hay unos núcleos que son esos núcleos donde se concentra el problema. Pues eso va de la mano de lo otro. Apenas encuentren el encuadre, van a encontrar los núcleos y van a decir, venga, este problema se ve de una manera más puntual en estos tres núcleos. Y ya, cuando tengan esos tres núcleos identificados, o no sé, yo digo tres, pero pueden ser los que sean, porque aquí estamos en un momento en el que es la investigación la que le dice a uno para dónde va. Eh, Vamos a tener el mapping ya definido y se les va a ir aclarando el tema de la investigación. Porque recorrer el barrio les debería aclarar el tema de investigación. Pásese a las 7. ¿La 7 es la última? No, es la penúltima. La penúltima. Listo. Esto también me parece muy bien. Y es, entonces ya cuando lo tengamos y cuando lo vayamos a presentar, lo que hemos pensado es en una sobreposición de capas. Y por eso les hablaba yo del moaré.
porque de pronto la capa que hace falta es que es la luz contra qué, cuáles son sus dos variables. Una es la luz y El la otra es, emplazamiento. ¿la qué? Emplazamiento. El emplazamiento. Entonces yo diría ahí, ¿será que el emplazamiento es tan variable? Porque cuando uno mira la diapositiva número 6 se da cuenta que es algo, es una teoría que tengo, de pronto estoy equivocado. Que en Bogotá, en Bogotá no, en todas las ciudades de colonización española, me voy a atrever a lanzar semejante idea. Y delante de, uy, no debe estar el profesor Bernardo ahí conectado, me la va a montar toda la vida. En las ciudades de colonización española, como la trama es tan rígida, es tan ortogonal, los problemas de emplazamiento son mínimos, porque el capitalismo nos obliga a ocupar los cuatro bordes de la manzana. Y eso implica que uno tiene o casas en hilera o tiene agrupaciones en bloque que ocupan los costados de las manzanas. Entonces no creo que sea el emplazamiento, yo creo que es la actividad. Actividad. ¿Sí? Sí, Es la actividad. justamente en esta estamos pensando. Claro, entonces los moaré que yo les digo es, mire, hacen un moaré con la sombra, hacen un rayado, hacen un tipo de trama, con la sombra que arrojan los objetos y con la luz indirecta que reciben los objetos, porque como les digo, la luz rebota en los vidrios, rebota en los edificios, rebota, y hay ciertas claridades que vienen con eso, contra la sombra, y entonces ahí ya tienen dos para sobreponer, ¿sí? Pero entonces tienen que mirar cómo se produce el efecto moiré para sobreponer dos tramas que sean distintas. Y de otro lado tendrían la trama de la actividad y entonces se vuelve un moiré de tres capas. Y cuando las tres capas, entonces yo diría, esto es lo que les va a botar, es que hay lugares donde la luz favorece la actividad, pero hay lugares donde estar protegido y en la sombra favorece la actividad. Y entonces ahí es cuando toca abrir los ojos como con más cuidado. Entonces ya tienen cómo se comportan las personas de acuerdo a las variaciones de la luz en el espacio, eso es actividad. ¿Cómo debería ser la relación entre luz y el emplazamiento? Es un ideal, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Entonces yo les diría, uy, no sé, este fin de semana vi unas fotos súper lindas de un fotógrafo, de una fotógrafa de hecho, sobre la unidad de habitación de Le Corbusier, sobre el piso de piscinas, y estaba pensando como, parce, qué solazo, yo no podría estar ahí, me aguantaría como 2 minutos. De pronto es eso, cuando las personas permanecen, cuando no permanecen, hay una dimensión temporal ahí que yo creo que les va a arrojar un mapping muy bonito. Entonces no es cómo debería ser la relación entre luz y emplazamiento, sino cómo debería ser entre luz y actividad, cómo la luz afecta a las actividades en el espacio y por último vamos a representarla. Entonces para representarla les sugiero esto de las tramas, que sean como unas texturas de sombras, texturas rayadas, que se van sobreponiendo y entonces el mapping, lo que uno tiene como mapping es esa malla moiré que va cambiando diciéndole aquí hay actividad con sombra, aquí hay actividad con luz, aquí no hay actividad pero hay luz, aquí no hay actividad pero hay sombra. Creo que no hay tantas variantes de eso, pero si uno pone intensidades de la actividad, por ejemplo, y con eso va cambiando la intensidad de una de las mallas, les podría botar más gradaciones y más cosas para llegar a lo último, y es de dónde sale la taxonomía. Porque ahí tienen, bueno, vamos a hacer una taxonomía. Es lo que uno lee en la diapositiva, ojo. Una cosa que Ujú. vamos a empezar a implementar en la facultad, en el programa, es que vamos a pedirles el pechacucha como discurso. Vamos a evaluar el pechacucha como discurso. El pechacucha como qué es lo que tiene un estudiante que decir de un problema. Entonces, si mi taxonomía es de la luz contra la actividad, las clasificaciones serán esas. Serán espacio activo en penumbra, espacio activo en luz, espacio activo en sombra. Esas son las tres categorías básicas de la luz en arquitectura. La luz, la penumbra y la sombra. Y entonces lo que necesitaría son las variables de la actividad. Necesitamos hacer un taller sobre actividad. Listo. Por último, este levantamiento en SketchUp, yo les diría, sí, es bacano el levantamiento en SketchUp, pero ¿qué pasaría si uno diseña un proyecto desde las tramas Moiré que les bota el mapping? Es para allá para donde vamos, no hay que adelantarse. Pero aquí también es obvio que hay cierta tradición de la arquitectura en torno a cómo se emplazan los volúmenes con respecto al lote y respecto a la luz. Entonces ahí vamos a tener ya que entrar en diseño. Y por último, ¿puedes mostrarnos la 8? La diapo 8. Eso.
Bueno, entonces aquí yo, para la graficada, a mí me parece que eso está muy bien. Porque literalmente son como los extractos de la arquitectura. Es como extraer un pedacito de arquitectura que uno juzga que es virtuoso. ¿Sí? Yo no sé si usted podría ahí en el PowerPoint agrandarnos la que está en la esquina derecha de la diapositiva. Eso, ahí Ay, totela, eso. No importa que se deformen. Entonces, cuando yo veo este tipo de dibujos, esta es una taxonomía. Es alguien que está diciendo, mire, tipos de espacios con vegetación, tipos de espacios recintados, tipos de espacio con actividad, tipos de espacios con agua, tipos, y comienza a establecer esta clasificación en la que toma unos elementos representativos del diseño de paisaje. El talud, la arborización, la zona verde, la arenera y el camino. Y con esos, pues los estoy definiendo a ojo de diapositiva. Y con esos elementos dice, las configuraciones posibles de estos elementos son estas. Entonces, ustedes tienen como que educar mucho el ojo para hacer lo contrario. Y es decir, miren, cuando las cosas están funcionando bien, cuando hicimos el recorrido de campo y lo que nosotras esperamos es que el futuro de las ciudades sea este, que es algo que las invito a que vayan pensando. ¿Cuál es el futuro de la ciudad en términos de luz y actividad? ¿Cuál es el futuro de la ciudad? ¿Cuál sería la ciudad del futuro armada con esa perspectiva? Entonces los elementos que son pertinentes son. Entonces, para eso hay que mirar muy bien la arquitectura que han construido las personas y particularmente los vendedores ambulantes. Entonces, devuélvase a la 4, por favor. Y en la 4 totee la que son los vendedores ambulantes en la esquina derecha, arriba. Entonces, hay que mirar mucho a los vendedores ambulantes porque eso no es comercio ambulante, es comercio informal, perdón. Eh, porque ellos la puede agrandar, ok. porque ellos han adaptado la arquitectura con diferentes cosas. Entonces, miren, si ven las telas, la tela Sí, puesta sí, mucho. en un carrito para que la luz no entre entre la superficie horizontal y el muro. Que el muro es otra tela, que eso ya valdría la pena leer el libro de Semper, pero tiene 1000 páginas. Y después ahí está ese policía, está genial ahí en la esquina, porque debe estar asado, ¿no? Los policías nunca se quitan nada del uniforme y ese calor, yo tengo calor hasta acá. Y después está al lado del policía, parece que lo que hay es yo no sé cómo le dirán a eso. En mi pueblo le decíamos una vitrina para vender pollo nuclear, pollo atómico. Que son esas vitrinas donde hay una comida guardada y está ahí guardada desde hace quién sabe cuánto. Y la calienta con un bombillo. Miren que ese es otro tipo de adaptación con relación a la luz. Y después están las sombrillas. Pero en la arquitectura que está detrás están peleando por la luz o por ocultarse de la luz. Eso es lo que uno tiene que entrar a mirar con mucho detenimiento. Y después en esta foto en particular, porque está llena de cosas que están bacanas para mirar, en esta foto en particular, la sombra de los edificios está proyectada sobre la calle y esa sombra de los edificios proyectada sobre la calle, sumándole la tela de los puestos ambulantes, da un tipo de calle que yo le pondría un nombre, diría, esta es la calle Bazar Hindú. Bazar indio suena horrible, bazar hindú suena peor, bazar oriental, donde hay elementos del bazar tradicional de los países orientales, que son telas colgadas entre las que se filtra la luz y un pasaje comercial bajo las telas. Y entonces es ahí cuando yo comienzo a hacer la taxonomía. Entonces, este es un tipo de elemento para la taxonomía. Ya tienen uno ahí. Calle comercial con telas. ¿Listo? En la esquina inferior izquierda de la diapositiva hay otro que son unas ventas en el piso. ¿Lo puede poner, por favor? Eso también agrándela para que la podamos ver. Entonces, este es otro tipo de cosa totalmente distinta, ¿cierto? Aquí lo que uno ve es una venta de comestibles que están tirados en el suelo. Eso debe tener una explicación. No solo la informalidad del comercio, sino que en el piso está más fresco. El piso se calienta menos. Y entonces, bueno, ¿cómo están protegidos? ¿Están protegidos del sol estas personas? O todo lo contrario, están
desprotegidas del sol. Y entonces mire que sobre una calle que está en un mismo lugar, hay dos perspectivas totalmente distintas de lo que se hace con la luz en el lugar. De un lado la tela como un elemento que es protector y del otro lado esta que está como, yo diría, pues a mí me da pena con usted, yo no compraría fruta ahí porque me parece que está sucia, pero está tirada en la calle literalmente, ¿no? Está al nivel de los pies de las personas, ¿qué tiene eso que ver con ello? Eh, Son dos arquitecturas que están muy cercanas, pero los elementos que las conforman son súper distintos. Ahí tienen ustedes dos. Después hay diferentes tipos de parqueaderos, también han identificado ustedes, ¿no? Como que el interior de las viviendas no es zona verde, sino que es parqueadero. Bueno, ahí también valdría la pena pensar si eso es algo que es interesante para hacer el mapping. Si la disposición de parqueaderos entre las unidades de vivienda formal tiene que ver con qué. ¿Sí? A los colombianos nos encanta, no sé por qué, ver el carro parqueado al frente de la casa. En otros países eso les parecería horrible. Pero, hombre, de pronto tiene que ver con la luz, tiene que ver también con la ocupación de la manzana. Ahí hay que hacer Pero miren que yo ya veo aquí cuatro elementos para hacer la taxonomía. Eh, Bazar oriental. El otro también es una forma de bazar, pero no creo que sea oriental. Es más como el San Alejo tradicional. ¿Cómo le dicen los españoles a ellos? Se me olvidó en este momento. Es el nombre de otro santo, pero no es Alejo. Bueno, se me va en este momento. Es la venta que hacen los españoles los domingos de chucherías en la calle, pero bueno. Y en el centro veo otros dos elementos que se podrían volver una taxonomía, que es ponerle nombre y apellido al uso de la luz en esos espacios de parqueadero. ¿Sí? No sé si me entendieron, no sé si de pronto tienen alguna pregunta con esto. ¿O les quedó claro? Arquitectas. Pues yo quedé un poquito confundida con el tema de la imagen que nos dijiste al principio. ¿Cuál? No sé, es que no me acuerdo cómo se llama. Ah, el efecto El Moiré. efecto Moiré. Sí, yo les diría Exacto. que es como una técnica para poder representar eso que ustedes están buscando. Imagínense que cuando estén haciendo el mapping, en lugar de ponerse a dibujar los edificios, o en lugar de hacer un planito como de sombras arrojadas, lo que usted hace es que le asigna a los lugares de sombra o a los lugares de luz una trama, ¿sí? Una trama de líneas paralelas. ¿Listo? Y eso lo hace en Ok. Photoshop. Entonces le Ah, hace una ok. trama de líneas paralelas. Pero encima de esa, sobrepone otra trama de líneas también paralelas, pero tiene que estar girada un poquitico con respecto a la primera trama, que Para sería que la se actividad. diferencie, sí. Entonces, al cruzarse una trama con la otra, debería producir el efecto Moiré. Y es un efecto que les ayudaría a enfatizar dónde hay mayor relación entre las dos variables y dónde hay menor relación entre las dos variables. Y entonces el mapping es como una textura, es como una malla producida en este software Grasshopper. Es como una malla donde el entramado con el que representan la luz se cruza con el entramado que representa la actividad. Y al cruzarse toca girarlo un poquitico para que se produzca ese efecto y ese efecto enfatice donde hay más. ¿Ahora sí se me entiende o no? Sí, sí, señora, ahora sí. Listo. Y hay un tercero, y es que ustedes hablaban de luz y de sombra. Entonces, bueno, de pronto otra trama es la que representa donde hay sombra. ¿Sí? Como asignarle una trama a cada variable, le asignan un layer a cada variable y apagan y prenden para representar cada cosa. Entonces, Ok. ya no se trata de una representación de Leupen de objetos hechos en SketchUp, sino que se trata de una representación al estilo de Leupen de unas tramas que representan la luz en la localidad y la actividad. Y ese es el mapping. Entonces les sale un mapping como de colores. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada les mostraba yo uno de Diana Rojas? Sí, sí, señor. Que el de Diana era como que ella programó un pincel en el Illustrator, o no sé en qué habrá hecho eso. Yo me imagino que es Photoshop o algo así. Y cuando lo pasaba por entre los sitios donde había escenarios deportivos,
le iba botando por sí mismo una mallita. Entonces aquí es exactamente lo mismo, aprender a hacer eso hay tutoriales, hay cosas, yo sé que ustedes son pilas y lo aprenden fácil, y programárselo al Photoshop para que sea la herramienta a través de la cual ustedes hacen el mapping. De hecho, creo que por ahí también vi al arquitecto Fresneda conectado. Cuando arranquemos semestre, con él podrían hacer una tutoría de cómo representar ese tipo de cosas. Y ahí estaría el mapping. Yo literalmente lo veo muy cercano. Pero les quiero insistir en que es ir a aprender de cómo están las cosas en el barrio para producir las propias. ¿Listo? Y Perdón, eso. es que se me fue el internet, No, pero tranquila. digamos que cuando hicimos el pitch nos dimos cuenta que la luz afecta la actividad, más no tanto el emplazamiento, Sí, yo creo que en porque ya eso con tema de es. ocupación. Eso es algo sobre lo que tenemos que trabajarle cuando volvamos al semestre, y yo también creo que es la actividad, no es el emplazamiento. O sea, Vale, pero uno podría hacer un emplazamiento en el que utilice la relación que es más virtuosa entre la sombra y la actividad. Porque de pronto uno no está buscando cuando hace vivienda ni que todo el edificio esté a la luz, ni que todo el edificio esté a la sombra, sino que lo que está buscando son una serie de escenarios para la vida urbana en la que se producen esas dos mezclas, ¿sí? Mezclas de luz con sombra. Y pensando en la ciudad del futuro, pero como cada uno de nosotros debe tener una visión del futuro que le es propia, yo en particular me imagino que por el cambio climático va a aumentar la temperatura, y eso va a hacer que necesitemos más superficies cubiertas. O sea, hay que evitar que el sol le pegue a la arquitectura, porque entre el sol más le pega a la arquitectura, más la calienta, más refleja, y entonces vamos a necesitar como revestir de telas nuestros edificios. Entonces yo, si yo fuera el autor de esta investigación, yo andaría buscando telas en todos esos barrios y en todas esas, cómo las personas, perdón, se protegen del sol a través de las telas, a través de barreras de arquitectura. Y con eso buscaría una idea hacia el futuro. Entonces mi idea hacia el futuro es que, no sé, cambio climático más aumento de la radiación solar, más aumento en la temperatura, igual arquitectura del mundo árabe. Y entonces me pongo a investigar cómo es esa arquitectura, cómo es el emplazamiento en esas culturas. Y es de ahí de donde me sale el emplazamiento, ¿sí? De la necesidad de producir mucha sombra. Y entonces en eso ya de una vez les digo, el matte building, la teoría del matte building del Team 10, que se basa en esas dos teorías. Y hoy estuve en la Nacional con la arquitecta Ana Catalina, y estuvimos viendo que están expuestos los trabajos de fin de semestre de todos los semestres en el nuevo espacio para las artes. Les puse un post en el Instagram para que vayan, pero particularmente hoy vimos que el taller 3, que es el taller del arquitecto Juan Carlos Aguilera, ahora están haciendo matte building. Las invito a que vayan y miren eso. Péguense la pasada hasta la Nacional, son vacaciones, tómenlo como paseo de investigación. Vayan a la Nacional, entren, busquen el edificio nuevo de artes, y en el sótano, se podría decir, en el piso que está bajo el nivel de terreno, que no es exactamente un sótano, están expuestas esas tesis, y busquen las que se llaman Matte Building. Están bien, bien atrás del edificio, son las últimas a las que uno accede, pero son más que maquetas a escala 1:100 de proyectos basados en la idea de mezclar el bazar con el patio. Y creo que ahí podría estar el proyecto, o una ligera idea proyectal, y aprovechen y conozcan el campus de la Nacional y conozcan el edificio nuevo y miren cosas de arquitectura. Listo, está expuesta desde hoy hasta el viernes, pero entonces yo iría como mañana o el miércoles, que ya todos los estudiantes deberían haber colgado, porque hoy no habían colgado todos. ¿Listo? el arquitecto, Sí, gracias. señor. No sé si alguien más tenga alguna idea. Solo las arquitectas vinieron a mostrar hoy. Creo que no hay más estudiantes conectados. Ah, sí, está la arquitecta Valentina Galeano. Arquitecta Laura Valentina, ¿tienen algo para mostrarnos? Sí, arquitecto, pero solamente estoy yo porque Mónica está de vacaciones. Cero lío, no hay ningún lío. Y arquitecta Sofía, ¿tienen algo para mostrarnos? ¿Tienen algo para mostrarnos? Sí, sí, señor, pues también muchas preguntas, Listo, ¿no? pero Entonces, sí. no sé, arrancamos con la arquitecta Laura Valentina y después seguimos con usted. Listo, Davidcito, listo. hágale, Sí, señor, muchas hable como gracias. le he dicho. En reuniones de arquitectos toca hablar, y porque de aquí a que le den a uno la palabra. David, David levantó la mano, pero no se le oye, David. Ok. Arquitecta Galeano, si quiere, porque no nos va compartiendo pantalla para que nos muestre.
Yo me extendí un poquito en la anterior pensando que no había más estudiantes, no los vi conectados. Listo, ahí ya lo estamos viendo, arquitecta. ¿Será que pues que yo controles del organizador? Ah, no, yo sí les permití a todos usar. Hola. Listo, ahí ya se le oye. Ay, qué pena, Galeano. ¿Usted le podría dar un momentico a Sí, Vanessa hágale, Alexandra? hágale. ¿Necesita ver las imágenes de ellas? De Vanessa Alexandra. Ah, sí, arquitecta. Ya Qué compartí. pena. Es que estaba el micrófono dañado o algo así. Listo, tranquila. Simplemente para que ponga los objetivos. Qué pena. Nuevamente. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, profe. Bueno, creo que, y más con lo que se ha hablado con el profe Fabio, creo que la agenda está muy clara para temas de emplazamiento y luz. Pero a mí sí me quedó sonando, y excúsenme si de pronto no lo entendí bien porque entré tarde, a mí me quedó sonando mucho lo del espacio residual. Em, y más aún viendo las fotografías que ustedes tomaron. Entonces ya ponga las fotos, por favor. Diapositiva 4. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se Señor, le está escuchando. Arqui, eso, ya cambió. Listo. Entonces, yo simplemente les quería decir, como que la agenda está muy clara en ver luz y emplazamiento, pero sentí que quedó un poquito relegado el espacio residual. Y es algo que me parece muy interesante en la medida en que ahí es donde de pronto ese gráfico Moiré empieza a activarse un poco. Eso espero, ¿no? Como que confío y tengo el presentimiento. Porque ahí como que ustedes están caracterizando ese espacio residual como aquello que no se usa, donde está la basura, donde la gente literalmente, digamos, entrega a la ciudad todo aquello que no es favorable para la misma. El profe Fabio ahorita hablaba como de la esquina, ¿cierto? En temas de la incidencia de la luz y todo esto, pero en esa esquina y más aún en la que está ilustrada y con esa fotografía que está seleccionada, donde está el policía, ¿por qué no ver ese tipo de espacios también como residuales? Que, contrario al espacio de la basura, está ocupado libremente, no está programado, no está planificado y no está controlado por la planificación. Entonces, yo sí les diría, en la caracterización, aquí en estas caracterizaciones que ustedes hicieron, o sea, como esa anticipación a la taxonomía que ustedes van a ir a buscar en la visita, ya ustedes tienen como un tipo de incidencia de luz en la ciudad, un tipo de espacio residual, un tipo de ocupación con la planimetría también. Y seguramente ustedes cuando hagan la visita van a ir a buscar eso. Lo que yo les diría es como amplíen un poquito la agenda, si lo del espacio residual les interesa, amplíen un poquito la agenda de la visita para no ir a buscar ese espacio residual que ustedes ya, digamos, tienen como hipótesis de qué es. Primero leen de pronto un poco sobre el asunto, qué puede haber al respecto, van y lo buscan, pero también déjense sorprender un poco, intentando ver qué espacios que en apariencia no son residuales, asimismo lo pueden ser. Insisto un poco en la esquina, porque la esquina es algo que en nuestra ciudad, en toda la ciudad, como que difícilmente está planificado. Y a mi modo de ver, aunque pase, aunque transite gente por allí, es un espacio residual potencial. Entonces, yo siempre voy a tener en cuenta este concepto porque no he logrado conseguir el libro, pero el arquitecto Iñaki Ábalos y Juan Herreros, creo que ellos trabajan juntos o algo así, ellos le llaman a ese tipo de espacios áreas de impunidad.
porque, digamos, ahí se presentan oportunidades de desarrollo, es decir, programas urbanos arquitectónicos que están libres de restricción. Entonces, esas imágenes que ustedes tienen ahí, a excepción de los conjuntos cerrados, yo veo ahí áreas de impunidad. Puede que yo esté viendo mal el concepto porque no me he podido conseguir ese libro, no me lo he podido piratear, pero creo que de eso se trata. Ahora bien, la primera imagen, que es la más crítica, donde ustedes sí ven el espacio residual, realmente es un área de impunidad porque digamos, hay una población, llamémosla una población underground, así como no muy vista, no muy visible, que ciertamente ocupa esos lugares. No voy a decir directamente habitantes de calle, pero de pronto, digamos, esa es como la población que uno más identifica para esos lugares, pero puede que haya otro tipo de población. Iñaki Ábalos y Juan Herreros como que intentan caracterizar un poco esos espacios. Ahora bien, para no irse allá y buscar el peligro, obviamente, sí también les diría como esos espacios ya un poquito más formales, como lo es la esquina del policía, como lo es este bazar que llamaba Fabio, donde se exhiben los productos en la calle, en efecto podrían ser espacios residuales, pero también, digamos, llevarlo a ese nivel de áreas de impunidad, áreas que ya son programadas por, digamos, unas condiciones eh, mucho más circunstanciales, pero que pueden tener, digamos, una pertinencia en su investigación. Ahora, digamos, ¿por qué son áreas que se ocuparon? Si son áreas residuales, insisto en la esquina, ahí empieza el asunto de la luz y la sombra, porque hay sombra. Puede que haya comercio y demás y la gente necesite extender un poco esa oferta de manera informal, pues espero hacerme entender con esa palabra, pero también puede ser por la incidencia de la luz o por, digamos, la, la, la sombra que le facilite a alguien estar allí todo un día ofreciendo sus productos. Entonces, yo les invitaría como a no, para resumir, a no dejar por fuera o relegar un poco esos espacios residuales. Me parece que eso puede ser muy interesante y, nuevamente insisto, pueden ser esos espacios donde se active el mapping. Se me ocurre y lo presiento. Entonces, conclusión, no, no dejar muy relegado el tema del espacio residual y no sé si ya sean muchas variables, pero pues luz, espacio residual y emplazamiento, yo creo que podrían ser tres variables eh, que siguen siendo manejables y consecuentes y coherentes y demás. Entonces, ese sería mi aporte. De acuerdo. De hecho, podrían mirar la patente de Rem Koolhaas de una de las patentes del libro de Concept. Es la estrategia del vacío y a lo que se refiere él es a estos espacios como espacios de oportunidad. O sea que podrían ahí estar, no sé, podrían complementar la idea que les acaba de dar el profesor David con esa patente. Vale, Arqui, muchas gracias. Listo. Gracias, David. Arquitecta Galeano, ahora sí, hagámosle. Listo, ahí ya estamos viendo su pantalla. Perfecto. Ahí se escucha bien, ¿sí? Sí, señora. Dice, pues para con Mónica estamos trabajando la relación entre la actividad y la escenografía para la creación de centros educativos en la localidad de Tunjuelito. Pues como tal, como ya teníamos planteadas la introducción y los objetivos, no los colocamos en esa presentación, sino que empezamos a definir, ya fue la localidad en la que íbamos a trabajar, que no está definida, y decidimos trabajar en Tunjuelito. Y aquí analizamos algunos factores que tenía específicamente esa localidad. Y entre ellos de que en esa localidad se trabajan muchos proyectos de renovación a centros educativos ya existentes, pero ninguno de esos centros educativos se ve afectado en su forma, sino que simplemente manejan como la misma escenografía que ya está dada.
Entonces, en la localidad aproximadamente contaría con 25 centros educativos distritales y, como ya lo mencioné, los proyectos de renovación de esos centros. Dentro de las problemáticas tenemos que hay una falta de relación entre las actividades y el recorrido que se hace al interior, el exterior de los colegios, de que hay un poco flujo peatonal en algunas horas del día, es decir, de que en horas en las que los estudiantes deberían estar en clase, no hay nadie alrededor del centro educativo, sino que muy pocas las personas que suelen pasar, así uno tenga un parque o un centro comercial cerca. También de que los espacios interiores son completamente cerrados, de que los proyectos de renovación no modifican la figura educativa que ya existe y que la noción de entrada de todos los colegios siempre está definida por la noción de reja. Las estrategias que pensamos para el proyecto es diseñar espacios genéricos que conecten el interior con el exterior, camuflar la noción de entrada con el recorrido y cambiar la idea de cárcel por una idea de campus. Este es un ejemplo que encontramos de mapping, en donde tratamos como de mirar cuál es la conexión de espacios educativos externos con las instituciones educativas de permanencia e integración. También queremos mirar la interacción que hay entre los estudiantes con los espacios educativos cercanos y analizar la tipología de espacios educativos, mirando cuál es la forma que se suele manejar y cómo esta afecta la actividad de los usuarios. Fue un diagrama que mi compañera realizó, donde muestra la rigidización de los espacios y más o menos cómo se deberían mover los estudiantes dentro del modelo educativo ya existente. Ya. Sí. Bueno, yo puedo exponer eso. ¿Se escucha? Sí, señora, ahí se le escucha. Vale. Bueno, lo que deseamos en en la diapositiva es un acercamiento al cómo se diseñan los espacios, cómo vamos a llegar a un espacio flexible, a cómo diseñarlo. Y lo primero es identificar la estructura y la funcionalidad del modelo tradicional de una institución educativa, reconociendo en este la rigidez, la repetición y la poca interacción que ofrece no solo la forma del espacio, sino también el mobiliario. Muchas gracias. Yo, hay una escuela en Tibabuyes, que creo que es de... ¿Quién es esa escuela en Tibabuyes? De FP Arquitectura, de pronto. Que les encargo que la vean porque de estos elementos que tienen aquí en el último de forma, mobiliario, me parece que ellos hacen una exploración muy bacana en torno a eso, aunque el objetivo que persiguen es un jardín de niños. ¿Se puede volver a la diapositiva 2, Arqui, por favor? Yo creo que este es un muy buen ejemplo de mapping en un sentido un poco extraño. Porque literalmente arranca por el mapa tradicional, que es el mapa de calles, manzanas y estas zonas que hacemos para poder controlar un poquitico el diseño urbano, pero cuando pasa la imagen que está a la derecha, se adentra más en el mapping y es, si uno quitara el contorno que tiene este planito de la secretaría y se quedara como con los círculos y los puntos, ahí tiene el mapping. Lo único que le faltaría serían las toponimias, que es dejar algunos elementos para que la gente se ubique. Pero entonces no estaría claro el tema, ¿cierto? A mí me parece que yo lo que veo como intenciones de ustedes son la actividad, que la ven en torno al recorrido y a la clase. Entonces hay algo como el recorrido exterior y la actividad interior. Y del otro lado la escenografía. Y cuando hablan de la escenografía, hablan de lo cerrado y lo abierto. ¿Será que nos podría buscar ahí en Google Louis Kahn, arquitecta galeana? ¿Puedes repetir, arquitecto, por favor? Louis Kahn, Louis. Y Kahn se escribe Louis. Louis. Y Kahn se escribe Kahn.
KAHN. Listo. Y escriba Filadelfia aparte, separado. Listo. Y dele enter y miremos imágenes. Y ahí está, la tercera imagen es lo que le quería mostrar. Está ahora abajo en toda la mitad. No, más abajo. Ahí está. Ahí está totalmente a la izquierda en la fila de la mitad. Esa. Entonces, Louis Kahn es uno de los papás de esta idea del mapping en arquitectura, con este plano en particular, que es un plano que impactó mucho a los miembros del Team 10. Es una interpretación del centro de la ciudad a partir del recorrido. Entonces, miren qué tal, como les decía a las arquitectas Galeano y Suárez. Este es Suárez. Ay, ahora me estoy inventando el apellido de Dana. No, Dana sí es Suárez, ¿cierto? Este plano lo que representa es, mire, así se comporta la ciudad. Si usted va en un automóvil, manejando. Si usted va caminando, son las líneas de punticos. Si usted tiene que subir, estas líneas que son como resortes, espirales que hacían, son intercambiadores viales. Las intersecciones viales son estas líneas que son como más oscuras. Entonces uno ya ahí tiene una idea clara de qué le está contando Louis Kahn. Le está contando la ciudad a partir de algo que no se ve, que es el movimiento. Pero este movimiento no es cualquier movimiento, este es el movimiento exclusivamente de vehículos y bicicletas. Vehículos, bicicletas y gente a pie. Son esos tres medios de transporte. Imagínense que ustedes hicieran lo propio. Entonces entonces ahora devuelvas a su presentación y miremos eso. Entonces se van aquí y se olvidan del mapa que está a la izquierda, que es el mapa de la localidad tradicional. Y se concentran en el mapa que está a la derecha, que es el mapa donde la Secretaría de Educación les está diciendo, venga, estos son los colegios que hay en esta localidad o estas son las zonas de intervención. Y arrancan y se van a los colegios a mirar por dónde recorre la gente. Y nos hacen un mapa de esta localidad. ¿Es cuál, Tunjuelito? Sí, señor. Nos hacen un mapa de Tunjuelito a partir de mirar por dónde camina la gente en Tunjuelito y en dónde están los centros de intercambio entre la actividad de la gente que camina común y corriente, porque yo, por ejemplo, siendo un varón mestizo de 50 años, pues yo no caminaría al lado de una escuela de niños. Eso no solo porque me molestan los niños, sino porque, cierto, la sociedad van a pensar que no está ahí, los niños siempre están separados como actividad de los adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene un recorrido de las personas que utilizan la ciudad que no están relacionadas con el colegio, y del otro lado podría ser cuáles son los recorridos que utilizan los niños que van al colegio. Y entonces lo que le quedan son como o un océano de punticos, o como en el caso de este mapping muy famoso de Louis Kahn, un océano de flechitas, y esas flechitas le van mostrando a uno por dónde se van moviendo las personas. Me parecen más interesantes las flechas en la medida en la que una cosa que toca mostrar en el mapping es la intensidad de los flujos. Y uno diría, eso está detrás de la política del amoblamiento con equipamientos de educación, que un equipamiento educativo que queda en un territorio tiene cierta escala de atención, es decir, las personas no van desde cualquier lugar del mundo hasta el colegio, sino que esperan estar en un círculo pues de referencia con relación a el centro educativo. Y ahí sacarían ustedes cuál es el campo que van a analizar. Es el campo del movimiento de las personas en relación a unos centros educativos. Yo no creo que tenga que ser en toda la localidad. La cosa se puede volver un poco hard. Y después tienen otro reto que también me parece bonito verlo a través de ese mapa de Louis Kahn, y es tratar de mostrar cómo es lo cerrado y cómo es lo abierto en estos colegios. Entonces se puede pasar a la diapositiva 6. Entonces ya ustedes tienen aquí con estos dos gráficos que hicieron, pues dos ideas de qué esperan ustedes de esto, ¿no? Yo las voy a interpretar más allá de cuál era su intención al ponernos estos dibujos hoy.
a la izquierda uno ve el volumen cerrado en el que se reparten las circulaciones por corredores. En el caso de la derecha ya ve un aula, ¿cierto? Entonces hay como dos escalas. ¿Es la escenografía en los espacios del colegio o es la escenografía urbana? Que es una cosa, es como una idea que en la Agustiniana, a partir de trabajar tanto con el mapping, ha ido como tomando forma. Y es mirar los elementos de la arquitectura como la escenografía de la ciudad. El plan de masas como escenografía de la ciudad. Que me parece que es algo también interesante. Y también les está llamando ya esta aproximación de ustedes al colegio. Entonces de pronto, una vez entiendan ustedes cómo caminan las personas en este campo, cómo caminan hacia las instituciones educativas o cómo caminan alrededor de las instituciones educativas, lo que nos faltaría entonces sería bajarle la escala e irse a mirar un colegio. Pedir permiso, pedir cartas de presentación, pedir todo esto y dirigirse a un colegio para mirar ya al interior del colegio cuáles son las relaciones de la escenografía, qué tipos de escenografías hay y cómo se relaciona con el movimiento y mirar cómo se da este rollo de lo cerrado y lo abierto. Y una vez uno tenga eso, se lanza a hacer el mapping. ¿Listo? Por casos. Y entonces devuélvase ahora a la diapositiva 5. A mí me encanta, esto es lo contrario a un mapping, ¿no? Porque literalmente lo que uno está viendo ahí es una representación de la ciudad. Pero estaba pensando yo que si uno cierra los ojos y se queda solo con la mancha de color rosado que está en el mapping de la derecha, de la izquierda, perdón. Si se queda solo con el color rosado, lo que tiene es una especie de mapa de calor que le está mostrando cuáles son las vías con mayor circulación. Esas vías con mayor circulación, en esto que ustedes escogieron, tiene unas secciones viales que están asociadas a los flujos. Entonces ahí ya tienen los extractos. ¿Cuáles son los extractos de arquitectura? Tal como le decía al grupo anterior, es mirar cómo las telas y los revestimientos protegen a las personas de la luz solar. En este caso sería cómo la arquitectura propicia la circulación. Cómo los volúmenes de arquitectura propician la apropiación del espacio urbano con ciertos cortes que son más virtuosos que otros. Yo creo que caminar entre árboles, caminar en un sitio que es iluminado, caminar sobre una superficie plana, eso puede ser bonito. Y está muy interesante allí en la esquina superior derecha donde pusieron interacción de los estudiantes con los espacios educativos cercanos, porque vuelve a la idea de lo que queremos contar es que el colegio dentro de un barrio es un equipamiento que produce ciertos tipos de circulaciones, pero al interior, y entonces acuérdense, bueno, de pronto ustedes no han visto eso conmigo en clase, que lo que estamos buscando son relaciones entre cosas, entre las cosas y de cosas al interior de otras cosas. Y entonces aquí estaríamos en esas tres escalas, ¿no? De un lado, las circulaciones entre los edificios. De otro lado, las circulaciones en los edificios. Y por otro lado, las circulaciones en un salón de clase. Y a partir de esas tres escalas pueden armar el mapping. Yo creo que les va a salir una cosa súper bonita. He visto buenos ejemplos de esto. Y yo creo que a diferencia del otro, que era como esta idea del mapping como Moiré, aquí son más como unos planos de flujos, que pueden ser punticos. De hecho, en los ejemplos de la clase pasada, les puse un ejemplo, que es el ejemplo de Manuel y compañía, no me acuerdo ahora del nombre del otro muchacho. Manuel Puerta y Santiago, creo que se llamaba el otro muchacho. Que pusieron punticos donde ellos veían niños de colegios, ¿no? Y se fueron siguiéndolos a ver por dónde caminaban. Yo creo que es una actividad un poco parecida a esa, sin stalkear tanto niños, pero sí mirando como, venga, la gente que camina al colegio va por aquí, coge por allá, viene de tal lugar, va para tal lugar, que son tres aspectos importantes. ¿Quién, de dónde va, para dónde va y cuál es la meta que persigue en el recorrido? Y eso en las perspectivas se ve muy bonito en este tipo de perspectiva que nos pusieron ahí. Yo creo que ahí estaría lo que yo les recomendaría para avanzar en el mapping, ¿listo? Porque el trabajo de campo es la idea de recorrido y la idea de lo cerrado y lo abierto. Creo que ahí está como el tema. No sé si los profesores, si algún otro profesor tenga alguna idea. Estoy asombrado con el número de perritos que hay en esas dos casas. Hay perritos grandes, hay perritos chiquitos. Hay todos los perritos.
Y están alborotadísimos. ¿Hace cuánto no teníamos clase virtual, arquitecto? Desde primero. Desde primero usted ya está en cuarto. Desde primero no la veían en clase conmigo. Están aterrados, pobrecitos. ¿Algún otro profesor quiere decir algo? Sí, yo. Buenas noches a todos. Cuéntanos. Pues quería hacerles como dos observaciones así muy puntuales y es el tema de que hacen el mapa de, o sea, la imagen que están representando ahí, sí, efectivamente parece un mapa de calor un poco, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, ustedes están mucho viendo el escenario en el espacio público, ¿sí? Entonces, aparte de qué cantidad de niños están en la calle, podrían definir ese escenario a través de las actividades que hay en el espacio público. ¿Qué pasa con estos chicos que salen al mediodía, que quizás tienen menor de, no sé, unos 6, 7 años? ¿Cómo salen ellos y qué hacen en el andén o qué hacen en la calle? ¿Cómo se mueven? O sea, aparte que salen un montón a horas pico, ¿qué hacen en el recorrido del colegio a la casa? ¿O dónde se detienen? ¿O dónde pueden hacer alguna actividad antes de almorzar o en el momento que lo recogen los papás? Entonces, si se dan cuenta, y más adelante ustedes definen y empiezan a hacer un ejemplo a partir de la escenografía dentro del colegio. Entonces, hasta de pronto dentro del espacio público ustedes también podrían concentrarse en eso y es como el espacio público también puede ser un escenario a partir de las actividades que ustedes están identificando en el recorrido de esos niños que salen del colegio. Entonces, en esas dos búsquedas, ustedes empiezan a elaborar el mapping y pueden encontrar un mapping interesante donde empiecen a sobreponer cosas a partir de esas actividades de cómo se mueve el niño, no que tanto estudiante, porque pues se quedaría como muy corto en el mapa del calor, sino que podrían definir algunas actividades que les pueden ayudar como a coger más fuerza en eso que están buscando en el espacio público. Listo. Gracias, aquí. Era eso. Sí, yo creo que también eso podría ser no solo el recorrido, sino también qué otras actividades tienen que ver con esos recorridos. No sé si alguien más tenga alguna idea, algún comentario para darles a los arquitectos. Hágale, David. David, le está mal funcionando el micrófono. Mil excusas nuevamente. Listos, ahí ya se le va a llevar. No, simplemente, pues así como decía Fabio, como que esta es la tipología más delicada, pues por la población que maneja. De cualquier manera, yo creo que de pronto sí falta como un eslabón, y más cuando uno ve los esquemas que ustedes realizaron. Por lo menos aquí está, o bueno, este es el ejemplo de como de esa parte de la ciudad. Y después viene el campus y después viene el aula. Claro, es fundamental como el recorrido para llegar allí, pero yo sí les recomendaría como, bueno, que uno entre ahí y que no se pierda, o sea, la institución tiene que ser un lugar seguro, evidentemente, pero que una vez uno entre ahí no se pierda la relación con la ciudad. Entonces, como considero, seguramente ustedes de pronto me pueden hallar la razón, este es el asunto más delicado por la población que manejan. Yo no solo me concentraría en ver colegios, sino también intentaría abarcar otras tipologías que tienen este carácter cerrado. Yo no sé, siempre pienso es como en los batallones o las estaciones de policía, como estos lugares donde la actividad se interioriza tanto que todo lo que está alrededor empieza a valer nada. Y ahí es cuando empiezan los problemas urbanos. Entonces, no es solo cómo llego, porque pues de llegar tengo que llegar, como sea, porque tengo que asistir a mi lugar, ¿sí? Tengo que llegar allí, sino que es muy importante eso que ustedes están planteando al inicio, como la reja, ¿no? Ustedes le decían noción, pues yo creo que no es tanto una noción, es literalmente un hecho. La reja está ahí.
¿en qué medida estas tipologías cerradas ofrecen algo de vuelta? Es decir, ya la persona entró, ya está segura allí adentro, pero entonces, ahora, ¿cómo la propia arquitectura no o sea, empieza a ofrecer algo antes de que se vuelva nefasta? Y pues todos sabemos, los conocemos por las noticias que vemos a diario, es precisamente esa reja lo que produce la entrada de la problemática al interior de estas instituciones. Entonces, es dificilísimo, creo yo, pero, pero pues ahí está el asunto, ahí está el valor de su tesis, llamémosla así, eh, que también se piense la idea del borde, no tanto para proteger a la población, sino también para evitar que la arquitectura produzca, o si produzca problemas que, digamos, tengan efecto en la ciudad, pero también tengan efecto en esa población. Es como una vaina súper extraña, no sé si me hice entender, pero es como un borde, o sea, es como acción y reacción. Yo me protejo, pero a la vez vienen los problemas. Así como decía Rogelio Salmón alguna vez explicando las viviendas del Polo, decía como allí nunca robaron. El día que le pusieron rejas a esa vaina, empezaron a robar ahí. Entonces, algo parecido ocurre con estas tipologías cerradas, y no estoy hablando solo de colegios, sino de cualquier otra institución. El caso paradigmático en Bogotá, el batallón del Voto Nacional, a unos métricos, la L o el Bronx. Entonces, creo que sí hay que, listo, el flujo viene hacia la institución, la población entra a ese lugar. Ahora, ¿qué reacción produce esta implantación, esta forma de ocupación en la ciudad para que la reacción no sea igualmente nefasta? No sé si me hizo entender. Sí, yo creo también que esa idea de lo cerrado y lo abierto pasa por la idea de borde y de la idea de límite. Yo creo que, pero también creo que podría ser un tema como de un mapping en contraste, como de un lado por donde se circula y por el otro lado en donde está vedado, donde está prohibido. No sé, algo como así podría ser súper interesante. Para poner los dos temas a reacción, David, no sé usted qué opina. Por dónde se camina y en dónde no lo dejan a uno entrar. Como para Yo que las dos creo. cosas quedaran en relación. Por ejemplo, hay otro caso, es el colegio que está cerca a la Plaza España, Uy, colegio alrededor del cual estaba Cinco Huecos, sí, sí, sí. si no estoy mal. Pues era como la contradicción fundamental, ¿no? En la medida en que Galeano tiene esa preocupación y compañía, ¿no? La señorita Mónica creo que es. Sí, allá. En la medida en que tiene esa preocupación de la reja y de este borde tan raro, pues vean esos casos, vean ese colegio, cómo una olla se empieza a ocupar ese borde de un colegio, un caso totalmente, eh, Dramático. pues sí, dramático exactamente. De pronto eso también puede ser, pero sí les digo, o sea, no se concentren solo en colegios, de pronto vayan a una instancia un poquito más light, donde la población no es tan vulnerable, y pues sí, lo que les digo, o sea, como, es que no sé por qué solo pienso en batallones, o sea, como el batallón, como esta tipología tan cerrada que uno pasa por ahí y uno no encuentra en qué momento va a llegar a la otra esquina porque son tan grandes a la vez. Entonces, eso es. Listo, gracias. Yo también tengo un comentario de Sí, señor. pronto respecto al tema de las rejas y de la, digamos, como esa permeabilidad. Le recomendaría leer. Es un libro y también tiene, digamos, una versión de artículo científico por si les interesa. Se llama Rejalópolis, el profesor Fernando de la Carrera. Esto básicamente hace un análisis sobre digamos, lo que significa tener una ciudad enrejada como Bogotá, que tiene, pues se está construyendo a partir de muros y rejas. Y, digamos, lo que significa también en cuanto a seguridad y actividad. Así como uno de los hallazgos que obtienen en el artículo al menos, es que la reja implica diferentes cosas dependiendo
de la estructura social y económica de los sectores. Entonces, por ejemplo, en los barrios de estratos altos, las rejas efectivamente no, digamos que no afectan tanto la seguridad, porque, bueno, al parecer existen estos dispositivos de seguridad, las cámaras, digamos que, eh, guardias, bueno, en fin, que digamos que mantienen un poquito a raya el tema de la inseguridad, versus en otras zonas, digamos, en zonas más centrales de la ciudad, en las cuales, digamos, que se puede haber un factor negativo al poner una reja, digamos, tan larga. Y también, digamos, que la falta de permeabilidad visual, de la falta de entradas a los apartamentos. Entonces, eso, digamos, que tiene o sea, deberían analizarlo también como respecto a qué sector y a qué zona de la ciudad y qué características se tienen en cuenta con el tema de las rejas. Y pues también un poco de literatura internacional respecto a eso es el libro de Ciudad de Muros, de Teresa Caldeira, perdón. Es súper interesante, la verdad, habla sobre segregación socioespacial y, bueno, digamos que todo el tema de los conjuntos cerrados, las murallas que hay en este caso en Sao Paulo, pero pues es un caso muy aplicable digamos que nuestra realidad en Bogotá. Eso sería básicamente para complementar un poquito la charla. Gracias, Sergio. Sí, ese tema para investigación está súper bacano, súper bacano. Y ya tienen ahí literatura. A mí, lo de la segregación, yo me quedaría con la idea de lo espacial, ¿cierto? De la segregación, que es donde más podemos operar los arquitectos, una cosa que tiene que ver más con forma que en sí lo social en sí mismo. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna idea que aportarles a los arquitectos. Bueno, no sé, arquitectas, si ustedes tengan alguna idea o alguna pregunta. Bernardo levantó la mano. Ay, Bernardo, yo los invito a todos a que abran micrófonos porque acá que alguien les dé la palabra. Bernardo, hágale. Buenas noches. Bernardo creo que tiene problemas con el micrófono y lo que nos está tocando es salir y volver a entrar. Listos, Bernardo. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, Bernardo, ahora sí, perfecto. Lo siento, es que estoy de viaje y el internet acá es un poquito pésimo. Bueno, ¿es posible si les comparto un segundo la pantalla? Sí, creo que sí. Un par de imágenes que se me ocurren podrían servir para el tema que nos están compartiendo. Un segundo, les listo por acá. Y ya. Listo. Ay, Se está demorando como en cargar. sí, lo siento, esperen un segundo, es que creo que es el internet también. Bueno, no, lo siento, yo les comparto más bien, entonces son dos imágenes de un libro encantador que se llama Diario de viaje a Quinta Camacho, no sé si lo conozcan, de Alejandro Enríquez. Y hace un mapeo supremamente, ¿cómo llamarlo? Natural, espontáneo. ¿Sí? Y es de los recorridos de cómo en Quinta Camacho él caracteriza por mapping cuáles son los sitios de escenarios artísticos, cuáles son los sitios de recorrido de zonas verdes, incluyendo antejardines,
cuáles son los sitios de café, etcétera, etcétera, y los va entrelazando. Entonces él va encontrando unos nodos que se convierten posteriormente en unos hitos, ¿sí? Y le dan el significado y el valor supremamente importante a Quinta Camacho, más allá de la arquitectura per se que siempre tiene. Y estas casas con tipología Tudor inglesa o Tudor tardía, ¿sí? Que llegó a Bogotá y que se emplaza en Quinta Camacho, sino que se convierte en una conexión casi que de manzana catalana en las esquinas. Y va generando, y creo que el verbo sí es generar aquí, ¿sí? Digamos que unos mapas de calor un poquito espontáneos, precisamente por el encuentro de la gente en el espacio público, andén, parque y estos sitios. Yo los comparto pues por correo, no sé si hay un drive, más que unas imágenes, porque no fue imposible compartir tema de pantalla. Lo siento, pensé que lo iba a lograr. No, listo, pero la recomendación está buenísima y yo sí le encargaría a Bernardo que si puede mandarles la imagen a las arquitectas Galeano y a la arquitecta Maya, Claro porque que sí sí, me parece yo tengo el importante correo. que vean ejemplos y más si son de nuestro contexto, ¿no? Sí, sí, es Bogotá. Súper bacano, gracias Bernardo. No, a ustedes. Listo, no sé si alguien más tiene alguna opinión que nos quiera compartir, alguna idea para las arquitectas. Si no, seguimos con la arquitecta Gordillo. ¿Arquitecta todavía está ahí? Sí, sí, señor. Listo, Arqui. Pues, Ya lo estamos viendo. listo. Pues primeramente yo tengo la presentación pues que su merced ya conoce, pero no sé si como que la explico en general para las personas como para entrar en contexto. Como usted quiera, hoy estamos aquí para ver sus ideas y para Ok. apoyar un poquito en ello. Bueno, entonces, en mi caso, estoy trabajando en las dos variables que son escenografía y actividad, y es en un municipio de Boyacá, el cual pues se llama Tibana. Entonces, lo que yo busco es como encontrar esta relación entre la escenografía y la actividad como una forma para crear espacios útiles y polivalentes de interés cultural. Como que después de todo del proceso investigativo, esta investigación nace de la necesidad de albergar estos espacios para la cultura, especialmente en dos tipos de población, como de edades, los cuales son los niños y también las personas adultas. Entonces, digamos que en este espacio, en este lugar, la mayoría de arquitectura que hay o que existe o escenografía está pensada para jóvenes, más que todo como en etapa productiva o adultos también jóvenes. Y pues mi idea es cómo entender el espacio mixto desde la observación de lo que sucede en el pueblo para producir arquitectura. Bueno, la pregunta problema, también en los objetivos. El primer objetivo busca describir y reconocer cómo funcionan las dinámicas de relación entre la escenografía y la actividad en índoles de referente cultural en el lugar. El segundo es como un contraste entre los espacios dentro y fuera del municipio. Entonces ya sería como la arquitectura que existe fuera de este lugar. Y pasar al tercero, el cual es proyectar estas estrategias que configuren de manera una arquitectura exitosa que sea acogida realmente por su comunidad. Bueno, como una pequeña descripción, la escenografía yo la entiendo como el país, bueno, yo la entiendo y pues en base a el libro de Lupen, el paisaje que ordena y delimita el espacio en el cual son revestimiento interior, puertas, paredes, acabados de piso, materialidades, contexto como en general, y la actividad, el programa que establece el marco de las posibilidades que existen en el lugar, o que el lugar sugiere o permite. Entonces, pues, digamos, como todo afecta la actividad en general. Entonces, por eso realicé este collage, en el cual, pues, jugué como con los colores, como un marco, como que, digamos, que nos dice hacia dónde debemos dirigirnos y, bueno, este tipo de cosas. La metodología, primeramente, pues, en análisis de la infraestructura, el recorrido, la identificación, el mapeo, en el cual todavía, pues, estoy trabajando, el contrastar, el planificar y por último la etapa del diseño.
Entonces, el primer como pues no sé si llamarlo mapeo, pero como lo que más relaciono con esto es, yo cogí como la actividad en cada espacio que para mí pues tiene que ver como con lo cultural en el pueblo. Entonces encontré la plaza de mercado, el parque principal, la iglesia, bueno, es que no es biblioteca, pero tiene un nombre similar. Es como una biblioteca. Y los colegios, tanto los que están en la zona rural como en el casco urbano. Entonces encontré pues diferentes variables en cuanto a la arquitectura y cuáles espacios tienen más actividad, como por ejemplo la iglesia, la cual prácticamente tiene actividad diaria, la plaza de mercado, que también tiene diferentes usos porque digamos que el día martes es el día de mercado, pero los otros días hay días en los que está completamente vacío o hay otros días en el que se realizan otras actividades. Y esa fue como mi primera idea de mapping, en el cual los puntos que represento son los espacios que ya mencioné, en el cual como que evidencio que la mayoría de estos espacios están creados realmente o pensados no para los adultos o no tanto para los niños, sino más que todo para un tipo específico de población. Bueno, referentes, el libro de Marco de Espacio Genérico de Bernard Leupen, voy a pasar como un poco rápido. La escenografía como capa, los referentes también arquitectónicos que tengo, entre esos está el Hunters Point Library de Stephen Hall, y el otro referente teórico es Atmósferas de Peter Zumthor, en el cual también me entré un poco porque recuerdo que en una clase con el profesor David, él nos estuvo enseñando sobre todo este tema de las percepciones y sensaciones como en un espacio, con el libro de Ian Bentley, el cual era Entornos Vitales. Entonces, pues como todo esto afecta, o sea, como que para que la arquitectura no solo busque diseñar como para el tema visual, sino para que sea, es que no sé si decirlo como más inclusivo. Digamos, existen personas pues mayores, ya con otro tipo de condiciones físicas, entonces pues que ellos también puedan como disfrutar esta arquitectura, no solamente o sea, que todo como que influya los colores, las proporciones, la luz, el ruido, la intensidad, la distribución. Y entonces, pues, como que lo que voy a entender es que la escenografía nos da a entender cómo debemos actuar y hice un pequeño también collage sobre cómo sería un imaginario de un espacio arquitectónico que nos ayude a solucionar como la problemática que se encuentra actualmente en este pueblo. Entonces, como en las ideas que estuve pensando, pues era como ya tengo las relaciones que existen dentro de los espacios, buscar cómo o sea, cómo se relaciona cada espacio con el otro. Pero la idea es como ver, creo que escuché algo en la clase pasada sobre cómo veía la ciudad o un espacio, los diferentes tipos de personas. Como el arquitecto Fabio mencionaba ahorita, cómo se transportan en un lugar. Entonces, digamos que estas serían las relaciones que yo quisiera buscar en este mapping, pero pues estoy como un poco confundida en ese sentido. Porque también otro ejemplo que nos dio el arquitecto fue uno que era como las texturas en 3D. Y a mí yo estaba pensando en dibujar literalmente los espacios que menciono, o sea, dibujar, digamos, en un programa de 3D, en SketchUp, pero o sea, me gustaría ir como más allá y como desglosar esos detalles que no son tan obvios, pero que digamos que están ahí. Y acá tengo otros ejemplos de a lo que me gustaría llegar. Pues uno es muy literal, pero la idea sería como de eso literal pasar a lo que no es tanto. Digamos, en este espacio. Bueno, a este es al que me refiero, que me gustaría llegar a algo similar. Y yo estuve pues repartiendo en el mapa de Tibana estos espacios, pero creo que la escala debería ser diferente porque existen, o sea, no, mejor dicho, no tengo claro si concentrarme como tal en el casco urbano
o realmente en todo el municipio, pues que es obviamente es mayor en su parte rural. Y, y ya, yo creo que eso sería lo que Listo, podría aquí, mostrar venga, por ahora. devuélvase a esa diapositiva. ¿La puede poner más grandecita? Esa Sí, imagen la claro, puede poner más grande. sí, claro, sí, Yo señor. literalmente creo que, sí, claro, hay como una dificultad para arrancar con estos temas y es que tradicionalmente lo que nos han enseñado a los arquitectos es hacer cartografía, como esas cartografías que tiene usted en el centro de su presentación, Ujú. que son en últimas, son un plano al que se ha estetizado. Sí, Le señor. han puesto algo estético, pero no pasó por esta idea de que lo que vamos es a representar información, ¿sí? Sino que literalmente es como si yo dijera, en lugar de dibujar manzanas voy a poner palabras. Y entonces me sale el que está arriba a la derecha. En lugar de poner las palabras voy a poner los alzados y me sale el que está arriba a la izquierda. En lugar de poner las calles voy a poner las rutas del bus y me sale el que está más abajo. Y entonces ello en sí mismo no comporta la información que tiene el mapping. Me parece más interesante en ese sentido el que está a la derecha. ¿Por qué? Porque aunque no sabemos específicamente de qué es el dibujo que usted nos muestra, es obvio que este pasó por una recolección de información, que hay un proceso con esa información y que esa información se vuelve un grafo, un grafismo, un objeto, un icono, como lo quieran llamar, y que ese icono busca transmitir una información adicional a la que se ve en la ciudad. Entonces yo le diría, a mí me parece que el que va mejor es el que está a la derecha, porque Ujú. recuerde que el mapping es de lo que no se ve. Y entonces ahí es donde está el reto. ¿Se puede volver a uno de sus collages? De pronto de los del espacio interior, ¿tiene alguno? El de la escenografía, pues es... Había unos donde era como con Ah, sí, sí, señor. fotografías. Está acá. Eso. A mí estos gráficos, no se lo había dicho, creo que con los profesores que están acá, a mí estos gráficos me parecen muy bonitos porque la arquitecta logró como transmitir la idea en la franja que está en el centro de lo que le interesa a ella de esos objetos, fragmentándolos y recociéndolos, ¿cierto? Entonces ella recortó en Photoshop algunos aspectos de cada fotografía que le parecía interesante en el municipio y la recompone en estas perspectivas que son un poco ilusión, pero también anhelo de mostrar qué es lo que tiene divertido, qué tienen de divertido esos edificios. Pero debajo de esto están los mappings, ¿sí? El problema es que no ha escogido un tema. Y entonces todas las actividades que nos cuenta que le gustaría hacer se vuelven descriptivas. Usted quiere mostrarnos el pueblo como es. Y entonces, ¿cómo es? Ah, pues son los edificios en 3D, o son los interiores en 3D, o son los collages como los que usted hace, que a mí también me parecen muy bonitos. ¿Por qué no nos pone uno de los que usted hace? De los que trataban de mostrar el interior, o este, por ejemplo. Este es un muy buen collage, a mí me gusta mucho, parece que es abstracto, pero le deja a uno una idea muy clara de hacia dónde va la arquitectura, de cuáles serían las materialidades y otro tipo de cosas. En ese sentido me parece que está muy bien. Pero el lío es que acá todavía no sabemos quién es o cuál es más bien el tema, ¿sí? Ujú. Y eso es fundamental, ¿cierto? Yo le diría, usted está mirando, eh, ay, perdóneme un segundito que me están molestando aquí, un segundo, por favor. Sí, está tranquilo. Listo. Yo decía, sus temas son la actividad y la escenografía. Entonces, más allá de centrarse en estos 4 edificios, lo que toca es perseguir la actividad por todo el municipio. ¿Tiene un mapa Ujú. del municipio? ¿Me lo puede poner ahí? Ah, sí, señor. Entonces, por ejemplo, me voy a ir al municipio y voy a buscar en dónde están esas personas de la tercera edad que me preocupan tanto. ¿En dónde están distribuidas en el municipio? Y voy a buscar con qué actividades están relacionadas. Entonces voy a buscar, venga, ¿será que es donde están los parques? ¿Será que es? Y entonces voy a buscar primero las aglomeraciones o las reuniones de estas personas. Pero no, lo que quiero es contraponer este tipo de usuario, la ruta, la actividad, el uso de la ciudad que tiene, contra el uso de la ciudad que tienen los niños.
Y entonces voy a expresar con estos gráficos y entonces devuélvase al gráfico que le dije yo que me parecía interesante en su cama. Qué pena hacerla pasar de pantalla a pantalla. No, el que usted tomó como... Me gustaría que el gráfico fuera más o menos así. Ah, sí, señor. Ahí. Estaba bien abajo, creo yo. Este que está a la derecha, porque si uno mira, él podría ser, el que está a la derecha podrían ser las calles principales del pueblo, cuáles son los recorridos expresados por estas flechas, estas especies de vectores, en donde se localizan, y entonces hay un rombo vacío cuando son de un niño, rombo medio lleno, lugares de reunión de adultos, rombo totalmente oscuro cuando son las personas de la tercera edad, círculo cuando pasa tal cosa, y uno tiene ahí entonces traducido en un lenguaje gráfico una información explícita de la actividad. ¿Sí? Y no tiene que pasar por contar cómo es el edificio. Eso vendrá luego. Yo creo que en la próxima charla les voy a hablar de... No, mentiras. Quería matar esto con una charla sobre cómo es la investigación en la universidad, a la que pienso invitar a todo el programa, y después irnos a vacaciones y volver, y quizás la última semana de receso, retomar esto con la idea de notación. ¿Listo? Ok. Entonces, pero yo creo que el carácter del mapping es lo que no se ve en la cartografía de una ciudad. Y entonces, si es lo que no se ve en la cartografía de ciudad, uno no ve los sitios de reunión. Ve lo físico de los sitios de reunión, pero no ve la aglomeración de personas. Y entonces lo que toca es, vamos a, pues les sugiero, ¿no? Porque aquí nada es una obligación, No, usted es sí, un señor, muchas semillero gracias, porque sí, que esto me lleva... sentí un poco como, sí, como que no sabía cómo seguir, hacia dónde seguir. Entonces vamos a contar el municipio, contar cómo es este municipio desde otra visual, que es una visual que no se ve en el Google Earth, que es cómo se reúnen las personas que están en el municipio. Entonces, se reúnen en grupos pequeños, en grupos grandes, son individuos, son comunidades, cuáles comunidades son, de dónde para dónde transitan, de dónde para dónde van, de dónde vienen, cuáles son sus objetivos cuando caminan, cuáles son esos lugares por los que todo el mundo pasa. Y ese es el mapping. Un mapping de cómo se mueven las personas en el municipio por grupos de edad. A mí me parece que el componente de la edad no se puede dejar de lado, que en los municipios es, un, es una característica que demarca muy bien cuáles son los problemas que tienen nuestros municipios hoy en día. Y entonces ahí tendríamos la primera variable, que es la actividad. Ahora, la segunda es un poco más compleja, que es la escenografía. Entonces, la escenografía es la define Leupen como los elementos que definen el espacio interior de los edificios. Y entonces ahí sí que tenemos un lío porque tocaría buscar, por ejemplo, los equipamientos públicos, que es a donde uno lo pueden, son los que uno puede mirar, ¿no? Sería muy raro que uno pudiera ver los privados, pero bueno, si la dejan entrar a las casas del municipio, comenzar a hacer como un mapita de dónde hay qué tipo de escenografía. Y para eso toca encontrar unos atributos que tiene la escenografía de los equipamientos en el municipio. Entonces devuélvase a las fotos de sus collages, a los collages de los edificios por dentro, por favor. Por ejemplo acá, es obvio que cuando usted armó este collage, estos collages de la franja intermedia, usted iba buscando como, venga, es que en el espacio de la ludoteca es, ¿no? No es una biblioteca, es una ludoteca, ¿no? La ludoteca lo que hay es luz que viene desde arriba, hay cierto tipo de mueble, hay cierto tipo de mueble para los libros, hay otro mueble para sentarse, las arcadas, ¿no? Los pórticos, son un elemento característico de este tipo de arquitectura de grandes luces, pues de lo que llamamos grandes luces en nuestro contexto. Y todos esos elementos se vuelven características de un tipo de escenografía. Mientras que en la iglesia lo que tengo es, no, comparte el pórtico, comparte la idea de luz que viene de arriba. Mire que comienza, esos dos están relacionados. Y ahí tengo la primera carácter, la primera taxonomía, el primer elemento de taxonomía definido. Son espacios aporticados con luz que viene desde arriba. Pero de los otros dos lados tiene la plaza de mercado y, no me y la plaza principal del pueblo. Y entonces, ¿cómo son esos? Bueno, esos son lo contrario. Son abiertos, la actividad está es donde están las sombras, Hay otros, no sé, cuando digo me refiero a usted encuentra las otras características.
Sí, señor. Y entonces cuando busquen el municipio, habrá otros, yo no sé cuáles son porque como los municipios son pequeños no tienen tantos equipamientos, pero también habrá otro en la arquitectura privada. Entonces cuando la arquitectura privada es más cerrada, cuando es más abierta, cuando tiene aleros, cuando tiene pisos, cuando tiene... Y todos esos elementos son los que traduce en ese otro mapping. Entonces tiene uno de la actividad, tiene otro de dónde está la escenografía, cómo es la escenografía, cuáles son las características principales de la escenografía, y después mezcla uno con el otro y ¡pum! Ahí ya tiene el siguiente producto de su investigación, que es cómo son esos, cómo es la virtud, cómo es el escenario óptimo para esto. Y como les decía a los grupos anteriores, pues de pronto un tercer mapping donde usted nos proponga la ciudad del futuro, cómo es, yo no me acuerdo qué municipio es este, Tijuana, Boyacá. cómo es el Latibana del futuro, cómo se imagina usted que sería un equipamiento dentro de 50 años, dentro de 100 años, para dentro de 100 años, ¿cómo será Tibana? ¿Será que todavía existe Tibana? ¿Será que este retorno a la vida rural que estamos viendo en las ciudades, que es como el anhelo, el nuevo anhelo de los neo hippies, de los entornos urbanos, neocampesinos, neoruralidades, están como en ese tono de volverse a municipios? ¿A dónde? Pues a Tibana. ¿Por qué? Ah, porque hay un equipamiento que me va a ofertar lo que yo tengo en la ciudad, más las ventajas del campo, más no sé qué, y empezar a tratar de narrar en el futuro, para el futuro de la arquitectura, qué podríamos aportar desde esta visión del presente o del pasado. Yo creo que los pueblos están un poquito eh, atrasados en el tiempo, congelados en el tiempo. Entonces, no sé, yo creo que por ahí es el asunto. Pero entonces primero toca definir muy bien esos aspectos de las variables que no son visibles. ¿Sí? Yo le recomendaría que se vea otra vez mi primera charla. Está ahí subida en el drive donde están los videos de los semilleros, para que mire bien cuáles son los pasos y cuáles son los elementos. Yo creo que aquí el problema es siga las variables otra vez desde el inicio, como si usted no hubiera avanzado ya a otros elementos de la investigación, sino esta desde el inicio. ¿Qué necesito? Las dos variables. ¿Cuáles elementos de las dos variables? Cantidades, flujos, vida urbana y cosas que no son visibles. Y pum, ahí ya va a encontrar cuáles son las calidades de su mapping. No sé si me entendió o si la confundí más. No, sí, sí, señor. ¿La clase dónde está subida? Es que yo no la vi. Está en YouTube, en el canal de Ah, ok. YouTube de la Ah, Unidad listo. Agustiniana. Yo creo que les mandé un correíto, creo, a todos. Ah, ¿Sí? listo. De Muchas pronto, gracias. bueno, no sé. De pronto vuelvo y se los mando mañana. No sé si los profesores, si algún profesor tiene alguna idea que aportarle al arquitecto de Gordillo. Si tienen alguna idea de para dónde podría ir esta investigación sobre actividad y escenografía. Hágale, David, sin levantar la mano, prenda su micrófono y hágale. Listo. Hola, Gordillo, por favor, ¿podría poner la primera diapositiva? La segunda. ¿Dónde está la pregunta? Bueno, es como la... Bueno, ahí es cuarta. Entonces, digamos, para facilitar un poco este asunto, el profe Fabio ya le ha dicho como, bueno, nos hace falta un tema, como que, digamos, las variables están listas y todo indica que esas son pertinentes para el municipio y, digamos, el asunto cultural que usted está buscando. Ciertamente como que ahí no está el tema, yo le diría como, y esto como que pasa mucho, la pregunta de pronto a veces requiere aislar un poco las dos variables. Digamos, en términos de construcción de la pregunta, ¿qué tal si usted, para efectos de la formulación de la misma, hace dos preguntas? Entonces, por un lado saca escenografía y por un lado saca actividad. ¿Y cuál es la pregunta, digamos, en torno a la escenografía? ¿Y cuál es la pregunta en torno a la actividad? Seguramente, cuando ya usted subordine un tema a esa variable, y cuando de alguna manera pues usted haga este recorrido que le permite identificar cuál es el problema, sin ser un problema, sino cuál es la problemática a resolver, cuando usted le incluya o subordine esa idea, ese tema a la variable, de pronto ya usted puede hacer una pregunta unificada.
Y seguramente, digamos, esta necesidad de poner juntas las variables ya empieza a trastocarse un poco, de pronto. Empieza usted con el asunto sobre la escenografía porque el impacto es sobre la actividad. No sé si me hago entender, aunque allí esté la respuesta, lo que estoy intentando es como que usted pueda formular un poquito más, practicar, como extender un poquito más esa pregunta. Creo que ese podría ser un asunto, ojalá le pueda ayudar. Y segundo, le diría, pues a mí me sorprendió un poco porque Fabio, digamos, como que nos había enseñado como, digamos, como una de las bases aquí el asunto es la cartografía. Claramente no es tan literal, porque pues ahí empiezan a surgir estos mapas estetizados, como lo llamo ahorita. Cuando usted baje un poco, por favor, baje un poquito más. Cuando usted mostró esta, uy, yo ahí dije, jue madre, por ahí va la cosa, porque usted misma, sin necesidad de ponernos un plano ahí, o sea, un mapa, como que ya ha mapeado el asunto. Entonces no está tan lejos de lo que está persiguiendo, creo yo. Ahora, que esto no se le convierta digamos, en algo que le impida ver particularmente lo que está sucediendo en el municipio. Pero creo que por ahí va la vaina porque ciertamente, y aunque sean complementarios, yo creo que aquí el asunto no es tanto el mapping, sino la anotación. Se lo dijo Fabio ahorita. Y por eso el esquema de referencia que estaba a la derecha, cuando usted me mostró más abajo, ese es el esquema que nos haría flipar a todos en la medida en que lo que usted está buscando parece ser una experiencia. Y esa experiencia no se mapea tan fácil, mientras que la experiencia sí se nota, se hacen notaciones mucho más fácil que el mapeo de las mismas. O sea, son dos cosas complementarias, como que una atiende a la otra. El mapping como que no puede vivir sin la notación, pero si usted, por lo menos en un principio, se concentra en la notación, de pronto empiezan a salir cosas sin estar condicionado por el mapa, por la cartografía del municipio. Entonces, creo que va por un buen lugar, más aún, insisto, cuando, digamos, parece ser que la experiencia es el asunto. Ahora no sé si Gordillo está trabajando con alguien más, pero No, no, señor. bueno, entonces sería como, no sé si por ahí tenga un primo, un hermano o alguien que le acompañe a ese recorrido Ujú. para ver qué nota esa persona. Y qué bueno que no sea arquitecto o arquitecta, o en formación, lo que sea, para ver qué nota esa persona, cómo es perceptivo el asunto. Una cosa usted que tiene ya el ojo entrenado, pues va a decir, no, es que la escenografía tiene tal y tal condición. Pero y esa persona, inclusive si es un niño, pues de pronto sus sentidos van por otro lado y la forma de percepción puede ser de pronto hasta más enriquecida usted que ya viene con, digamos, todos los filtros de la academia puesto en su mente. De pronto, o sea, llévese a alguien más, otras personas, a ver qué notan en esos recorridos después de haber puesto los puntos culturales en su mapa. Entonces, sí, yo le digo que creo que está chévere el asunto y me gustaría verlo, o sea, por lo menos yo como que empecé a fijarme mucho más en la anotación, en este tipo de esquemas, sin cartografía, pero que son tremendamente potentes en la medida en que le están a usted mostrando eso que dice Fabio, las condiciones que no se ven. Y ahí sí, salve, o sea, digo, ahí sí como que este collage que usted hizo, como con tonos pasteles y estas cosas, el de arriba que estaba la persona con la escenografía, ahí ya empieza a tener, digamos, que se vuelve ilustrativo sobre este asunto. En fin, no sé si le puedo aportar, pero pues en principio, como para resumir, trate de separar las dos variables y haga la pregunta para cada una. Sí, señor. Bueno, Ubicar los David, puntos, yo no entendí la primera observación. ¿Es como sacarle una pregunta a cada variable? pues digamos, es como
Claro, no es una pregunta porque finalmente es una sola, no es una pregunta por cada variable, sino porque es una sola finalmente la que va a constituir la investigación. Pero por lo menos para identificar el tema que atiende a cada variable, creo que sí es viable, en la medida en que qué es lo que está sucediendo en tanto actividad y qué es lo que está sucediendo en escenografía. ¿Cuál es el tema? Es como preguntarse por aparte las dos cosas, aunque confluyan al final en una sola pregunta. Simplemente lo que le estoy diciendo, y más viendo la sintaxis de la pregunta, es como, tiene las dos variables juntas. Creo que el asunto no es la metodología de trabajo que está dirigiendo esta investigación, sino cuál es el tema que está afectando a cada variable, para que después esta metodología le ayude a resolver esa inquietud. Mi recomendación es como ver las dos variables por separado, seguramente una tiende a la otra, se rebotan, hay como un ping pong ahí, en tanto usted empiece a notar esas cosas en el municipio, pero verlo por separado creo que le podría ayudar un poquitín. Me imagino en este instante. No sé si aclaro un poco. Sí, más claro, sí. Pero sí, ese sería como, digamos, lo que yo veo, como, Sí, yo en últimas creo que la arquitecta como que conoce muy bien el problema y sabe dónde está. Y creo que literalmente lo que pasa es que cuando lo va a graficar es muy explícita. O sea, es como que se salta pasos, ¿no? De una vez se va a la arquitectura y de una vez nos está poniendo la arquitectura y está evitando abordar ese otro tema que es el tema de la actividad, que no es necesariamente el edificio. Entonces de pronto el mapping está como ahí para ayudarle y creo que también esa es otra de los aportes de David ahí con la pregunta. De pronto no es por los edificios en sí, por la actividad tradicional en sí, sino por otra cosa que se ve cuando uno esté allá. ¿Sí? Esa pregunta por lo que no es observable es bien compleja. No sé si David quiere complementar algo o si hay alguien más que tenga algo para decir. no, pues si para Gordillo fue claro, y yo hasta ahí llego. Ay, muchas gracias, arquitecto. Sí, sí. No sé si algún otro docente o alguien quiere aportar algo más. Hay otros estudiantes conectados, creo que solo sean las arquitectas. No, listos. Creo que con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Les agradezco a todos por participar. Gracias, arquitecta Gordillo, por compartirnos. A todas las arquitectas que nos mostraron hoy. Yo creo que les había contado a los profesores que todas nuestros semilleros, exceptuando Duan, son arquitectas del programa. Es el mero Power Girl en temas de investigación. Algo que me parece casual, pero al mismo tiempo esperable en la medida en la que las mujeres nos están mostrando como sus capacidades en la carrera de una forma tan enfática. No sé si alguien más quiere decir algo. Si quieren, dejamos así. Nos vemos. Creo que estamos citados mañana. Mañana les quiero contar un par de cosas sobre investigación y dejamos así hasta cuando reingresemos. ¿Listos? Bueno, si nadie tiene nada que decir, voy a cortar la sesión por hoy. Gracias a todos por venir y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. arquitecto. Chao, que estén muy bien. Chao, Bernardo. Gracias por unirse en medio de sus vacaciones, muy querido usted. Chao.